Buenas noches amigos, ¿cómo están? De Perspectivas de la Fe, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, les saluda Nelson Álvarez, su amigo. Esta noche vamos a tener una conversación de género y inclusión. Vamos a tener a un invitado muy especial, puertorriqueño. Eh, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Nelson, saludos, todo muy bien acá, una tarde y noche fresca desde acá de Puerto Rico. No sé cómo están allá, leí algo de que había mucha lluvia. Sí, había un poco de lluvia, un poco de dificultad con la comunicación, pero gracias a Dios estamos hoy aquí conectados desde Barranquilla y la Isla del Encanto. Exacto, muy, Juan muy Fernando. agradecido por la invitación, ¿eh? Listo. Juan Fernando Caraballo Restos es Francisco, Juan antropólogo, Francisco. Francisco, perdón, es antropólogo de la Universidad de Puerto Rico, tiene una maestría en antropología social y de la religión y un doctorado de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido. A la vez también cuentas con un diploma, Juan, de lengua árabe de la Árabe. Universidad de Ujú. Jordania. Correcto. No sé si nos cuentas un poco de tu experiencia académica para que ir entrando en materia. Pues un poco breve, ¿no? Yo empecé en la Universidad de Puerto Rico, acá le decimos el bachillerato, que sería el subgrado, la primera licenciatura que uno tiene en la universidad, en antropología, y aquí solamente en Puerto Rico desgraciadamente se ofrece ese grado en antropología. Si uno quiere seguir desarrollándose en estas líderes, pues hay que salir, ¿no? Así que cuando me toca hacerlo, pues no había muchas universidades que yo pudiera ubicar para encontrar un grado en antropología de la religión, que era lo que me interesaba para la maestría. Y encontré un espacio bueno que me recibió en el Reino Unido, en Escocia. Y pues bueno, ya a partir de ahí pues me quedé para hacer el PhD de una vez. Desde en cada una de estas instancias de grado, pues el trabajo antropológico con comunidades musulmanas en distintas partes del mundo, pues ha guiado mi interés. Así que de ahí entonces mi deseo por cultivarme un poco en el árabe, que tengo que decir que hoy en día está bastante voto. Bueno, acá le decimos voto, está un poco mohoso, porque pues ya hace mucho tiempo que no lo practico de una forma regular, diaria, cotidiana, pero sí siempre quedan unos conocimientos importantes para uno consultar textos, para hacer traducciones, escritura, así que en ese sentido pues eso queda, ¿no? Y bueno, pues ya en el 2012 regresé a la isla, a Puerto Rico, y a comenzar entonces a eslabonarme con el espacio universitario donde estoy desde el 2013 hasta el día de hoy. Actualmente estoy en uno de los 11 recintos que tiene la Universidad de Puerto Rico. Es un recinto, le decimos el recinto de Calle, porque así se llama el pueblo donde está ubicada la universidad. Es un recinto en una zona montañosa, así que es un recinto muy verde, muy fresco, es hermoso. Ahora con el asunto de la pandemia, pues llevamos mucho tiempo sin sintonizar necesariamente con el campus, pero a la misma vez que estoy ahí, pues también me ubico en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ahí soy director de la maestría en artes en religión y suelo dar cursos que gravitan alrededor de la antropología de la religión. El semestre pasado oferté uno de interpretaciones del fundamentalismo religioso, una variedad de cursos que ofrezco allí junto a mis compañeros y compañeras ya hace 12 años, así que ese bagaje pues me acompaña. Muy bien, Juan. Hablando un poco de fundamentalismo religioso y de todo lo demás, en este tiempo en Colombia estamos viviendo momentos difíciles, momentos en lo que tiene que ver todo con la inclusión y el género, el tema de la mujer, desde las iglesias se está viendo muy afectado. De hecho, hace pocas semanas, si no estoy mal, hace 10 días, un senador de la República que hace parte de el ala de la iglesia protestante fuerte aquí en Colombia, propuso que se les diera a las mujeres, porque aquí en Colombia solamente está permitido el aborto en 3 casos: por violación, por malformación del bebé o que ponga en riesgo su vida. Pero esta ala fundamentalista, en alas de blindar que no haya un aborto legal en Colombia, que hay muchas personas que lo están pidiendo, propuso que se diera una renta básica, es decir, muchos lo llamaron una renta a la violación.
Es decir, que las mujeres que fueran violadas no tuvieran el derecho a abortar, sino que se les diera una renta durante un año, o que Mm, si no se les hiciera un acompañamiento para que tuvieran el bebé y luego lo entregaran, lo cual para ujú, muchas personas se considera una revictimización de la mujer. ujú, ujú. Entonces vemos cómo es lacerada la dignidad de la mujer desde muchas instancias, desde muchos lugares. Y me gustaría arrancar con una pregunta, Juan. ¿Cuál creerías tú que son los principales limitaciones que tiene la mujer hoy en la iglesia? ¿Cuáles serían, considerarías tú que son esas principales limitaciones que tiene ella hoy en día? Fíjate, antes de entrar al meollo de la contestación, parecía que mientras estabas hablando del contexto colombiano, estabas hablando del contexto puertorriqueño. Claro, con unas matizaciones de diferencia, pero hay unas similitudes muy grandes respecto a lo que me estás diciendo, porque de unas formas quizás un poco más sutiles, pero igualmente potentes, el derecho al aborto que hay en Puerto Rico, que emana del que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, también se ha comenzado, ¿verdad? Un poco como a jamaquear los cimientos de esas leyes y hay unos intentos poco a poco de ir desmontándolas. Eh, Así que en ese sentido hay una relación de comunalidad entre el contexto que acabas de describir en Colombia con el puertorriqueño. Mira, para responderte a tu pregunta y entrar de lleno a ella, es interesante, ¿verdad? Que a propósito de la pregunta que lanzas, pues somos dos hombres los que estamos aquí dialogando, ¿no? Y yo creo que sería de suma importancia que para atender una pregunta como la que estás haciendo, haya no solamente una, sino varias, muchas mujeres que pudieran incidir en una respuesta. Precisamente el cooptar las voces femeninas de este tipo de diálogo es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Así que, pero igualmente, ¿qué te digo eso? Esto no es un uno o lo otro, sino es un y eso añade complejidad. Eh, Decir que también es importante acotar que los asuntos inherentes a las mujeres, si bien es cierto que requieren de su voz, de su agencia y de su acción, también implica a los hombres, nos implica a nosotros. Así que sería importante contar con voces, sería indispensable contar con voces femeninas en una parte del diálogo como esta, pero también es importante que los grupos masculinos hablemos de estas cosas y lo hablemos con criticidad, lo hablemos con reflexión y sobre todo con la humildad que haría falta para reconocer eso mismo, faltas, máculas, manchas que han redundado históricamente en cooptar la agencia femenina de todos los quehaceres sociales, incluida la iglesia. Así que si fuera yo a responderte desde mi espacio masculino, pues míralo, en ausencia de una contribución femenina en el diálogo, yo como profesor voy a recurrir al trabajo de una de mis estudiantes en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, un trabajo breve de investigación que ya hizo el año pasado alrededor de diversas denominaciones protestantes, cristianas protestantes en la isla. Y ella en principio estuvo interesada en ver las métricas. Su nombre es Magalis Rivera, importante mencionarla porque ella es la autora de este trabajo. Eh, ella se dedicó en primera instancia a ver las distintas denominaciones protestantes de la isla y ver en qué proporción las mujeres estaban ocupando espacios ministeriales vis-a-vis sus homólogos pastores, ¿no? Entonces, claro, sabemos que la Iglesia Católica y algunos concilios evangélicos o algunas denominaciones protestantes, aún al sol de hoy, en el siglo XXI, no reconocen el ministerio pastoral femenino. Eh, y eso pues ya huelga, ¿no? Pero me parece que es importante incidir sobre aquellas denominaciones protestantes aquí en la isla y me interesaría que mientras lo estoy compartiendo, pues ustedes también reflexionaran sobre cómo cada una de estas métricas rebota en los distintos contextos caribeños y latinoamericanos desde donde venimos, eh, porque hay muchísimas denominaciones cristianas protestantes que en principio autorizan y legitiman el ministerio de la mujer y ciertamente eso es letra en sus reglamentos, en sus constituciones, pero me parece que es importantísimo incidir sobre cómo estas reglas, cómo estas constituciones denominacionales adquieren vida en la cotidianidad de ellas.
Y, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿verdad?, que en la Iglesia Luterana aquí en Puerto Rico, particularmente en el Sínodo del Caribe, para el año pasado, 2019, esta denominación, este sínodo, contaba con 12 pastoras y 11 pastores. Ahí las mujeres están en mayoría por uno. Esta denominación además cuenta con mujeres en su trayectoria, en la silla obispal. Ha habido mujeres que han ocupado esta silla. Cuentan con una diaconisa, una seminarista y una pastora laica. Hay que decir que la Iglesia Luterana Sínodo del Caribe que te acabo de nombrar es la única donde las mujeres en Puerto Rico están en mayoría que su contrapartida masculina en posiciones ministeriales. La Iglesia Metodista, por el contrario, cuenta con 47 pastoras y 92 pastores, mientras que en el gabinete episcopal de esta denominación, que cuenta con 13 personas, tan solo hay 3 mujeres y 10 varones, resultando entonces en un 30% de participación femenina y un 70% de participación masculina. La Iglesia Evangélica Unida, la denominación de la Iglesia Evangélica Unida, cuenta con 15 pastoras y 32 varones pastores, lo cual implica un 32% de participación femenina ministerial, vis a vis un 68% de participación masculina ministerial. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, esta denominación tiene en su numeroso cuerpo ministerial 62 mujeres, vis a vis 116 pastores varones. Y esta denominación, a mi juicio, mal llamada histórica, y digo mal llamada histórica porque hasta una iglesia que ahora el mes anterior cuenta con historia, esta denominación histórica es la que más testosterona tiene en su cuerpo ministerial y va en aumento, porque hasta el año pasado habían tan solo 6 mujeres asumiendo posiciones como candidatas al ministerio, o sea, preparándose para eventualmente llegar a ser pastoras reverendas ordenadas, ¿no? Así que tenías 6 mujeres en esta fila, mientras que tenías 16 varones en la misma posición. Así que tienes una diferencia de participación femenina del 28% como candidatas al ministerio, vis a vis 72% como candidatos al ministerio varones. Interesantemente, esta denominación, que tiene más de 100 años en Puerto Rico, jamás en su historia ha contado con una mujer que dirija el comité de candidatos al ministerio o de candidatas al ministerio. Eh, Te podría contar, por ejemplo, que la Iglesia Bautista en Puerto Rico ni siquiera cuenta con un organigrama donde se pueda observar esta proporción de participación ministerial femenina vis a vis masculina. Y en el trabajo de la compañera Rivera, decirte que la Iglesia Presbiteriana jamás respondió a su llamado de encuesta. Así que estas métricas, lejos de ser números ingenuos, deben estar generando en nosotros muchísimas preguntas. ¿Por qué esta tendencia a favorecer el ministerio masculino? ¿Qué es lo que están buscando las iglesias a nivel pastoral? ¿Qué es lo que están buscando los niveles centrales de estas denominaciones que te acabo de decir? ¿Por qué hay tan pocas mujeres que han solicitado entrada al ministerio en los últimos tiempos? ¿Acaso no se está alimentando, no se está alentando el ministerio femenino en las iglesias cristianas de nuestro país y de nuestra región? Más aún, ¿qué compensaciones reciben estas compañeras vis a vis a sus compañeros? ¿A qué iglesias tienden a ir o a ser enviadas vis a vis las de sus homólogos? Puede que haya en el trabajo de la compañera hay entrevistas, hay anécdotas de compañeras que explican cómo las han enviado a iglesias pequeñas, rurales, donde abundan espacios de pobreza. Y no es que esto en sí sea un problema, al contrario, esto es parte de la labor ministerial, pero al contrario, muchos varones tienden a ser los que entonces copan las iglesias urbanas con más recursos económicos, con mucha más membresía y lógicamente con mucha más pujancia en algunos asuntos del país. Así que son muchas las preguntas que nos deberíamos estar haciendo ante unas métricas tan desiguales como esta. Y eso es, como decimos acá en Puerto Rico, la punta del témpano de hielo, porque hay muchísimos otros asuntos al interior de nuestras iglesias que trascienden las métricas ministeriales y que van al tuétano de violaciones, que van al tuétano de maltratos, que van al tuétano de mujeres que son tratadas con esta doble vara de o eres santa y eres casta y eres, ¿verdad?, con una aureola sobre tu cabeza,
o todo lo contrario, eres deplorable, eres objetable. A propósito de esto que estoy diciendo vinculado al contexto ministerial, me pregunto yo, por ejemplo, si en nuestras iglesias cristianas de Latinoamérica y el Caribe hoy día, ¿qué pasa con mujeres pastoras que sean divorciadas, que sean solteras, si son llamadas a pastorear con la misma frecuencia e intensidad que hombres que están en su misma condición de estado civil? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no entran a una silla pastoral trayendo a una familia? Aquí en Puerto Rico, no sé si en Colombia se da mucho, pero aquí en Puerto Rico, por ejemplo, cuando un hombre es pastor en algunos concilios eclesiales, su esposa indefectiblemente también se convierte en pastora. Me pregunto yo también si en nuestras iglesias eso se da a la inversa. Si hay la posibilidad de una mujer de cantar su propio llamado, y si las iglesias encima también comisionan a su esposo como el pastor de la iglesia por coincidencia, ¿no? Y la última vez que yo vi, cuando un hombre se hace abogado, su esposa no se hace abogada. La última vez que yo verifiqué, un hombre puede ser antropólogo y su esposa no se convierte en antropóloga. Así que, ¿qué es lo que hay detrás de hacer de una pareja matrimonial la pareja pastoral? Yo creo que tenemos ahí importantes preguntas que hacer. Así que, para un poco irte resumiendo, en el contexto puertorriqueño, ciertamente hay muchísimas iglesias que serían reconocibles a 5.000 pies de altura como unas que ciertamente son misóginas y excluyen a las mujeres de posiciones de servicio ministerial, punto. Pero también hay muchas otras que parecería desde la plena superficie que son muy equitativas o que son muy dadas al reconocimiento de la labor pastoral de las mujeres, pero que en la realidad, cuando te pones a interrogar lo que hay en el tuétano de la práctica cotidiana, te das cuenta que todavía queda mucho, mucho terreno por andar. Sí, Juan, perfecto. Me llama mucho la atención que acá en Colombia también mucho de lo que has mencionado se ve, por lo menos el hecho de que pareciera ser, y lo digo, de pronto puede sonar un poco irrespetuoso para muchos, se vuelve la iglesia un negocio de familia, donde, como decías, el pastor llega al pastorado, su esposa es pastora, sus hijos suceden ese pastorado y se convierte como en esa Es especie una de, empresa familiar. de negocio, de algo que tiene una empresa familiar, donde se ven todos los elementos de un buen negocio. Nos llama mucho la atención acá también que en el mismo explorar de arrancar y de resignificar los derechos de la mujer, de empezar a comprender en qué momento la mujer como sujeto de estudio, como lo dice la filosofía de alguna manera, se convierte en sujeto sujetada de las estructuras de poder. En ese mismo estudio que se explora y que tiene que ver directamente con la sexualidad de la mujer, explota todo el paradigma de la sexualidad, que hoy en día tiene muchos cuestionamientos en la iglesia, y muchos cuestionamientos no solamente en la iglesia, sino a nivel político. Yo te podría contar aquí de senadores que han dicho cualquier cantidad de cosas en contra de los derechos de las comunidades LGBTI, por lo menos, que han visto lacerada su dignidad durante muchos años. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos romper ese paradigma de pecado en la iglesia? Porque la iglesia hoy no lo ve sino como un pecado. ¿Cómo romper ese paradigma? ¿Qué podrían decir con respecto a eso? Bueno, yo creo que en verdad, si fuera a resumirte brevemente qué podríamos hacer, yo creo que la respuesta se encuentra en seguir alentando muchos más espacios de literacia socioreligiosa. Y con eso lo que quiero decir es que quizás a dos bandas, ¿no? Por una parte, hace falta que nuestra feligresía, no solo nuestro cuerpo pastoral o ministerial, sino que la iglesia en su totalidad se vea transitando unos espacios de conocimiento, unos espacios de educación sobre las bases de su fe, y que pueda hacer eso con libertad, incluso para la duda. Porque un gran reto que tenemos acá en Puerto Rico, y a lo mejor resuena con el contexto colombiano, es que todavía perviven demasiadas iglesias coloniales. Y cuando hablo de esto, me refiero a iglesias donde su estilo pastoral, su estilo teológico, es uno que parte de la premisa de que para que yo pueda existir y para que mi fe pueda existir,
tú no puedes existir. Y tú siendo como un otro, como una otra, ¿no? Como una persona totalmente antitética a mis postulados o mis sentimientos incluso, ¿no? Así que romper con ese trasfondo, porque hay toda una historia colonial muy pesada que nos ha poco a poco cincelado de esta forma, ¿no? Nunca olvidemos que las bases de la cristiandad en Latinoamérica y el Caribe se han vivido, se han construido a base de imposición de fe, y eso es violencia. Así que revisitar las bases de fe, revisitar con amplios conocimientos teológicos, el texto bíblico, las historias de la cristiandad, ya no te digo solamente en el Caribe y Latinoamérica en época contemporánea, sino esas primeras iglesias, esas iglesias incipientes, es tarea esencial y eso es parte de la literacia socio-religiosa que nos está haciendo falta. Pero igualmente, otro segundo componente de esta literacia es comprender que en la iglesia, además de aspectos asociados a la divinidad, también hay toda una serie de asuntos que tienen que ver con nuestra humanidad. Esto quiere decir que un domingo en la mañana, por ejemplo, cuando hay una misa o cuando hay un servicio religioso, además de oración, predicación, ofertorio, escuela bíblica, etcétera, a la par que están dando todos estos aspectos rituales, aún en la adoración, ahí hay economía, ahí hay relaciones sociales, ahí hay relaciones de raza y color, ahí hay relaciones de género y sexualidad, ahí hay relaciones entre generaciones y todas ellas se inscriben en un contexto de relaciones desiguales de poder. Así que la iglesia jamás y nunca está exenta ni divorciada del espacio social en el que está inserto, todo lo contrario. La iglesia es parte, es reflejo del contexto social, político, económico, histórico en el que está inserto. Así que reconocer esa doble dimensión que se genera de forma paralela en el espacio cúltico y eslabonarlo con toda una trayectoria de siglos que se ha dado a lo largo de la cristiandad es tarea esencial para comenzar al menos a interrogar y sospechar sobre estos regímenes de poder que muchas veces oprimen y excluyen. Y en esa exclusión y opresión hay un mensaje antitético a las bases de la cristiandad. Te doy brevemente un ejemplo. Primera de Timoteo del 1 al 10. Este pasaje es clásico en la condena de poblaciones no heterosexuales en el mundo, ¿no? Este es el pasaje que advierte sobre falsas doctrinas y en el versículo 9 habla de que la ley no fue dada al justo, sino para, entonces hay una larga enumeración sobre para quién fue dada la ley, ¿no? Y ahí habla entonces pues de los que fornican, habla de los sodomitas en época contemporánea, ¿verdad? En español, de los secuestradores, de los mentirosos, de las personas que perjurian, etcétera. Claro, eso uno lo lee en página, en tinta sobre página hoy en día, y quizás no le damos una segunda vuelta de página cuando eso se lee en un estudio bíblico, en escuela bíblica o incluso en un sermón. He ahí la literacia socio-religiosa que está haciendo falta. Porque esa letra que llega a nosotros en una Biblia impresa quizás hace 5 años por alguna sociedad bíblica internacional, no llega al espacio humano sola. Han habido muchísimas personas que han incidido en que ese ejemplar llegue a nuestras manos. Y una de esas personas que es esencial para que la podamos leer y entender es el traductor o la traductora. Y hay que ver cómo un pasaje como este, que hoy en día típicamente habla de sodomitas, hay que ver cuál es el texto original, porque el texto original no se escribió en castellano. Así que cuando uno va a un pasaje como este, uno se va a topar con que el apóstol Pablo, que es quien le está hablando, ¿verdad? A Timoteo, este texto que hoy en día sodomita ha equiparado a homosexuales, nos vamos a dar cuenta que en el texto original la palabra sodomita no figuraba. La palabra original es arsenocoita. Y cuando vamos a la significancia, al significado de este concepto que el apóstol Pablo utiliza, nos vamos
a dar cuenta que su definición, su significación, lo que quiere decir es, alude a gente que se esfuerza sobre otra, alude a gente que utiliza su poder, incluso su poder sexual, para oprimir a otro y a otra. Así que eso no es necesariamente un sodomita. Y sobre todo cuando te pones a ver cómo a lo largo de los siglos ese mismo pasaje ha sido traducido, te vas a dar cuenta de que no hay una sola palabra. En el 1587 la palabra que se utilizó, siglo XVI, para hablar de este concepto que el apóstol Pablo está utilizando, era mocosos. En inglés, buggers. Pero más adelante, en 1607, la palabra que se utilizaba para hablar de este mismo concepto eran abusadores de la humanidad. En 1729, la palabra que se utilizaba era the brutal, y esto es del King James Bible, de la Biblia del rey Jaime. Brutal, los brutos. En 1755 se inscribe por primera vez la palabra sodomita. Y en 1899 la palabra que se utilizó fue mentirosos. En 1946 es la primera vez que en la Biblia se ubica la palabra homosexual. En 1958 la palabra que se incorpora por primera vez a este texto fue pervertidos. En 1966, homosexuales pervertidos. En 1973, que es el mismo año que en la psiquiatría y psicología estadounidense y por consiguiente aquí la puertorriqueña, que hay un diccionario de términos de desórdenes psíquicos y sus tratamientos, se llama el DCM, son las siglas, ¿no? Y en 1973, mientras el DCM está sacando la homosexualidad como un desorden psíquico, está entrando a la Biblia como ofensores homosexuales. Y en 1987 entra por primera vez el concepto de homosexuales practicantes. Así que esta inestabilidad conceptual habla en principio de dos cosas. Número uno, habla de la interpretación de quien traduce, no del texto en su contexto original. Y número dos, habla del uso del texto bíblico para hacer precisamente lo que el texto original condena, que es utilizar el poder para excluir y oprimir, porque a través de la demonización hay opresión y exclusión de otro y de otra. Así que cuando hablo de literacia socio-religiosa, no estoy hablando de un término o de un concepto así abstracto, no, estoy hablando de esa acción puntual que hace falta cuando nosotros entramos a un espacio de culto religioso. Esa ética de sospecha que se tiene que encender en cada uno de nosotros y de nosotras para precisamente no malear, no contaminar la experiencia con aquellos sesgos, aquellos prejuicios, aquellas aversiones de la persona que está en una posición de poder, ya bien sea porque tiene el micrófono y comanda la liturgia, ya bien sea porque es la persona que preside el cuerpo ejecutivo o la junta de oficiales de la congregación. Así que es una ética de sospecha que tenemos que tener siempre, cada uno de nosotros y de nosotras, al momento de entrar al espacio cultico, para que la experiencia que vivamos sea una enriquecedora, sea una que nos nutra, no solo que me englotone mi espiritualidad personal, sino que nos nutra como comunidad. Y para eso hace falta un gran ejercicio de humildad y entender que yo no poseo a la divinidad, que yo quizás ignoro más de la divinidad de lo que yo sé, no importa los estudios que yo tenga. Y que en ese sentido nunca voy a tener la sartén agarrada por el mango. Y cuando tú escuchas a mucho pastor, y hay que decirlo en masculino porque es la tendencia, las métricas que te dije ahorita lo demuestran, cuando tú escuchas a mucho pastor emitiendo tanta condena a los sucusumucu, como diríamos aquí en Puerto Rico, pues ciertamente son muchas las interrogantes que se tienen que estar encendiendo en cada uno de nosotros en lugar de seguir como corderitos y corderitas mansos y mansas que simple y sencillamente van a recibir esa palabra y la van a vaciar delante de muchas otras personas
muchas de las cuales son de las que se está hablando en la predicación y sobre las cuales se está vertiendo toda una cantidad enorme de prejuicio, de odio, de vergüenza que no le corresponde a la persona, le corresponde a al otro que está emitiendo ese juicio, esa predicación, ese odio. Perfecto, Juan. Yo creo que también hace parte de ese discurso heteronormativo que ha tenido la iglesia durante mucho tiempo, esa manera de excluir al que es diferente. Cuando leemos el sentido de lo que es comunidad, comunidad hace referencia a eso, a que somos diferentes, eso es lo que nos Uh-huh. hace comunes. Uh-huh. Pero en este mismo orden, me gustaría preguntarte, ¿es posible tener una iglesia ideal o cómo creerías tú que sería la iglesia ideal teniendo en cuenta todos estos preceptos? ¿Cuál sería esa iglesia ideal para incluir al que ha sido excluido, al que le ha sido lacerada su dignidad durante muchísimo tiempo? ¿Cuál Uh-huh. sería esa iglesia ideal o el contexto ideal para que se dé esta inclusión en la iglesia? Bueno, la iglesia ideal no existe, pero no por eso vamos a dejar de pensarla. A la iglesia hay que pensarla. Yo creo que radica ahí quizás una parte del problema, que no pensamos muchas veces la iglesia, sino que la vivimos, entre comillas, ¿no? Y con eso me refiero a una inmediatez, lo que yo siento en el aquí y en el ahora, en lugar de la reflexión que debo tener respecto a lo que yo siento en el aquí y en el ahora. Así que a pesar de que la iglesia no existe, en el pensamiento y nunca claudicar el proyecto utópico, ¿no? Te podría dar dos puntos. Número uno, en aras de dirigirnos a una iglesia más abierta, una iglesia más equitativa, más cercana a ese reino de Dios. Yo creo que haría falta en primera instancia una iglesia que reconozca su mancha, una iglesia que reconozca su pecado y trabaje para restituir todo lo que le ha arrebatado a una buena parte de la humanidad. Ya bien sean mujeres, ya bien sean poblaciones no heterosexuales, ya bien sean poblaciones indígenas, ya bien sean niñas, ancianos y ancianas. Así que una iglesia que sea humilde, una iglesia que reconozca su mancha y trabaje para restituirla. Y en segunda instancia, una iglesia que se viva en estos tiempos tan complejos para la humanidad, para el mundo entero, una iglesia que se viva desde la hospitalidad radical, una iglesia que se viva desde un posicionamiento ya no de enjuiciar y seguir cultivando y englotonando estas congregaciones coloniales, sino una iglesia liberadora que le dé la bienvenida a todo tipo de persona y respectivo del bagaje de vida que le acompañe. Y claro que sí, esto implica la sexualidad humana. Y no lo digo como un postulado ingenuo, donde sí, que venga todo el mundo, a nosotros no nos va a importar. Ciertamente hay un elemento de reflexión, hay un elemento de discernimiento, pero ciertamente reconocer precisamente la humanidad dentro de ese discernimiento. Cuánto de prejuicio hay en mi ejercicio de discernimiento, ¿no? Así que una iglesia que sea radicalmente hospitalaria, y eso implica una iglesia que sea aliada. Y ya ahí estamos hablando de un posicionamiento político. Una iglesia que sea radicalmente hospitalaria y aliada de esas poblaciones marginadas, de esas poblaciones excluidas, de esas poblaciones oprimidas, incluso por la misma iglesia. Y un poco te doy, ¿verdad? Una anécdota a modo de metáfora. Cuando yo era niño, y no yo creo que todo el mundo, mucha gente ha pasado por este tipo de experiencia. Cuando yo era niño, una parte de mi pie izquierdo tuvo que estar vendada, tuvo que estar escayolada. Y yo recuerdo que cuando mis padres me llevan al doctor, al médico, para pues atender el dolor y lo que me estaba quejando, eh, hubo como toda una serie, ¿verdad?, de directrices, qué hacer, qué no hacer, después de salir del contexto del médico. Y yo recuerdo que por un tiempo el foco del diálogo y de lo que nos ocupaba era el pie. Y todo lo que teníamos que hablar, todo lo que el médico estaba diciendo, todas las directrices, todo redundaba alrededor del pie. El pie era el problema.
y el pie se tenía que atender. Sin embargo, unos días más tarde, cuando me toca regresar al colegio para pues, continuar con la vida, ¿no? Recuerdo que lo menos que para mí fue importante fue el pie. Lo que para mí fue importante días más tarde fui yo. Cuando a mí mis padres me dejan en el colegio y me dicen, hoy no puedes ir al patio, hoy no puedes jugar en el patio, hoy no puedes salir afuera. Pues claro, a un niño de 5 años eso es como decirle, pues aquí tienes una tarta, pero no te la puedes comer, ¿no? Y no solamente me dejan con unas instrucciones que ya no es del pie, es de mí, sino que a medida que voy caminando desde la entrada del colegio hasta mi salón de clase, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo tenía que hacer para llegar al salón de clase, ese día no las podía hacer. Me doy cuenta que lo que me tocaba cargar para llegar al salón de clase, ese día pesaba demasiado y no lo podía hacer yo solo. A lo que voy, no es el pie por el pie, es el pie en conexión con el cuerpo. Y cuando tú amputas o cuando tú cercenas, cuando tú excluyes, cuando tú pretendes que hay una parte que hay que quitar porque tiene un dolor, porque es crónica, el cuerpo nunca jamás va a ser igual. Y jamás el cuerpo se va a mover igual. Y jamás va a tener la elasticidad y capacidad de movimiento que pudo tener anteriormente. Y la iglesia, una gran parte de la iglesia cristiana alrededor del mundo hoy en día está coja. Y está coja porque le faltan partes a su cuerpo. Partes que el mismo cuerpo eclesial a lo largo de muchos siglos se ha ocupado de amputar, de cercenar o de limitar en demasía. Y poco a poco se está quedando sola. Poco a poco se está quedando en torso, sin extremidades, sin poblaciones que son igualmente importantes tanto como los mismos espacios ministeriales. Si las iglesias latinoamericanas y caribeñas de cara al siglo XXI post pandemia desean revitalizarse, les corresponderá indefectiblemente andar nuevamente sus caminos de pecado, andar nuevamente sus manchas de exclusión y de opresión e invitar, no forzar, invitar a esas poblaciones que han excluido, que han mancillado, que han vituperado, a reconsiderar un hermanamiento. Eso no se da de la noche a la mañana. Pero hablar de la iglesia, el género y la inclusión, indefectiblemente nos pone en esta posición. Increíble escuchar, Juan, tu apreciación con respecto a todo esto. De antemano, te damos las gracias por participar en este espacio. Es un A ustedes. espacio realmente que estamos construyendo, queremos construir esos ricos debates teológicos que de alguna u otra manera hacen falta en este país, hacen falta dentro de la teología. La teología se ha vuelto muy parca en sí misma, muy parca en el dogma, en la iglesia, y realmente no está hablando la problemática social que se está viviendo hoy en día. Es necesario abordar todos estos temas, así a muchas personas no le parezca. La parte religiosa extrema no habla de inclusión, no habla de, todavía está en la parte del moralismo. Como para terminar, Juan, y antes de despedirte, me gustaría un poco de optimismo. Vamos bien en este camino, estamos trabajando hacia esa iglesia. ¿Cómo lo ves tú? O sea, súbeme un poco el ánimo. Vamos trabajando, el trabajo que se está haciendo es el adecuado. ¿O consideras tú que debemos torcer o debemos hacer algo diferente? ¿Qué nos propones para llegar allá? Mira, yo te tengo que decir que sí, que hay muchísimas congregaciones que han trabajado muchísimo para perderle el rumbo a esa modalidad colonial de la que te hablaba ahorita. Y a veces incluso las congregaciones caminan a un paso mucho más acelerado que sus cúpulas de poder ministerial. Y son muchas las iglesias aquí en Puerto Rico donde a pesar de esa teología que permea en los cuerpos ministeriales, son muchas las congregaciones que se inscriben con otra tinta. Son muchas las congregaciones que
eh, han optado y han entendido la gran virtud y la gran comisión de poner el amor por encima de cualquier otra cosa. Así que eso en Puerto Rico es una realidad. Y sé que en muchísimas otras latitudes de Latinoamérica y del Caribe también. Yo mismo trabajo en la institución de estudios teológicos que te decía ahorita, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde hay muchísimas denominaciones protestantes, auspiciadoras, denominaciones que no están de acuerdo respecto a dónde se inscriben en este tema del género y de la sexualidad. Y yo tengo que decir que en los últimos 12 años que yo he estado participando como miembro del claustro de esta institución, yo como hombre no heterosexual he recibido amor, he recibido una bienvenida, y no una bienvenida como la ficha no heterosexual que ahora le da un checkmark a nuestra facultad, sino como una persona que tiene algo que aportar como cualquier otro miembro facultativo de esta institución. Y eso, en los 100 años de vida de esta institución, es un signo de esperanza, porque yo no llego ahí solo. Yo llego ahí de la mano de muchísima otra gente que me ha precedido, tanto como parte del cuerpo facultativo como del cuerpo estudiantil, que quizás en sus momentos de presencia en la institución como estudiantes o profesores no tenían la libertad de hablar de ellos y de ellas y sus sexualidades con libertad. Y yo puedo llegar a la institución hoy en día, y lo puedo hacer incluso con mi compañero, sin que eso incida en una destrucción de lo que allí se está haciendo. Y el que hayan espacios cristianos, protestantes, evangélicos, que hoy en día estén dando un paso hacia adelante, que estén no solamente siendo recipientes de esa hospitalidad radical de la que te decía, sino que estén siendo aliados y aliadas en estas circunstancias, ciertamente irrumpe como una bocanada de aire fresco. Y esa es la iglesia a la que aspiramos, ¿no? Y yo siempre digo que en este momento yo no estoy afiliado a ninguna denominación, no es algo que en este momento me mueve. Mi comunidad de fe en este momento es el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Es ahí donde yo he encontrado un espacio de fe auspicioso, abierto, libre, que me reconoce como cualquier otra persona. Y en el contexto puertorriqueño en el que estamos, de tanta necesidad, todos y todas importamos, porque todos y todas, cristianos o no, heterosexuales o no, tenemos responsabilidades ineludibles que asumir, porque si esto va a redirigirse a un contexto puertorriqueño de mayor esperanza, todos y todas tenemos que cargar un peso de responsabilidad, y creo que lo mismo sucedería en Colombia. Así que ese es el rayo de quizás de esperanza propio, ¿verdad? Hablo de mi experiencia, pero sé que también para mucha otra gente de distintas formas pues también se vive. Sí, es un rayo de esperanza. Hemos estado trabajando, por lo menos acá en Barranquilla, en lo que tiene que ver con inclusión. Podría decir que solamente hay una iglesia ahora mismo que está trabajando con grupos LGBTI como tal, abiertamente, porque la gran mayoría de las iglesias, y no quiero ser grosero ni grotesco con mi expresión, creo que aquí en Colombia, no sé si allá en Puerto Rico, pero la iglesia representa el principal foco de homofobia de la sociedad ahora mismo. Y entonces, tener a alguien no heterosexual, tanto en el ámbito de poder político como en el ámbito de poder religioso, se ha convertido en ese chulito de chuléame que estoy bien. Pero realmente vemos que no hay este deseo real de que esas personas excluidas vengan a la iglesia y hagan parte de una comunidad que construye y que venda las heridas de eso. Yo siempre termino diciendo, y me gusta fantasear sin salirme un poco de la realidad bíblica, yo creo que cuando hablamos de iglesia, hablamos de un mensaje y hablamos de un Jesús, veo a un Jesús que al final de los tiempos se le pregunta como, ¿y ahora qué hacemos? Y veo a un Jesús cogiendo la mesa y recogiendo todo y diciendo, prevalece el amor, que creo que es lo que debe prevalecer en todos nosotros y en todas las comunidades. Definitivamente Ha sido que un sí. gusto para mí
tenerte esta noche con nosotros en Perspectiva de la Fe. Esperamos poder tener otro encuentro como este. Creo que ha sido corto, pero conciso. Te mandamos un abrazo fraternal desde acá, desde Colombia. Esperamos que todos esos proyectos que tengas sigan adelante. Gracias. Y vernos, porque no presencialmente, no. Entonces, te mando Tienes una invitación también desde Puerto Rico y ojalá que podamos pues, también seguir hacer trabajando. esto con el seminario. Así que sería muy bueno el poder continuar este tipo de diálogo más adelante con la comunidad del seminario y con la comunidad estudiantil de Colombia. Hacen falta seguir cultivando, por lo menos aquí en Puerto Rico, que a veces la isla nos copa, ¿no? Hace falta también hacer esos eslabonamientos con más espacios como el de ustedes en la Universidad Reformada de Barranquilla. Así que gracias Y, por eso. sí, ok, creo que para finalizar ahí en Puerto Rico está pasando un suceso muy parecido aquí. Todos los acontecimientos políticos que están sucediendo eclipsan un Uh-huh. poco los diálogos, los ricos Eso es así. diálogos teológicos que deberíamos tener para aclarar muchas dudas y mucho respecto. Pero ahí Eso vamos, es creo así. que poco a poco vamos a volver.